¿Qué tal amigos de Mega News? Y seguimos en esta cobertura especial de la toma del nuevo Congreso aquí en Colombia. El día de hoy tuve la oportunidad de hablar con la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Escuchemos lo que nos dijo. Senadora, gracias por aceptar esta conversación con Mega News. Bienvenida. César, muchísimas gracias. Un saludo para ti y para todos los que nos están acompañando en Mega News. Gracias. Bueno, senadora, el día de ayer se instaló el nuevo Congreso aquí en Colombia. Y tengo una pregunta directa. Durante la campaña presidencial se vio obviamente diferentes líderes políticos hablando y haciendo oposición abierta a Gustavo Petro. Pero el día de ayer llega ese Congreso, pues prácticamente una mayoría muy amplia. Muchos de ellos que han decidido besar el anillo del nuevo presidente electo Gustavo Petro y que dicen ser ahorita partido de gobierno. ¿Qué sigue para Colombia ahora que no hay realmente una oposición más que, en este caso, ustedes en el Centro Democrático? Yo creo que eso trae varias reflexiones, César, que no son todas positivas para el país. El primero, la enorme desgracia de Colombia de tener una clase política que es parásita del poder. En la gran mayoría lo que usted encuentra son unos partidos que están pensando en qué va a caer del gobierno de turno a sus bolsillos y no en el bienestar de los colombianos. Eso explica un poco el desprestigio de la política en Colombia, pero sobre todo explica por qué usted puede tener políticos que están con Uribe, con Santos, con Duque y con Petro. Y entonces creo que eso pues preocupa. Primero porque usted no tiene un muro de contención crítico sobre lo que pueda proponer el gobierno. Ayer conocí, por ejemplo, los acuerdos que firmaron los partidos de gobierno, donde está la lista de los proyectos que se comprometen a votar favorablemente para acompañar al gobierno Petro, la reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma de la salud, la reforma agraria, entre unos de la lista, y hoy no existen los textos. O sea, usted tiene un Congreso que no es crítico, que ni siquiera conoce los textos y ya se ha comprometido a votar. Creo que eso es pues una enorme preocupación para la estabilidad democrática. ¿Y dónde quedan esos votantes que supuestamente votaron por esas figuras políticas que representaban, digamos, una oposición a este nuevo gobierno? ¿Dónde queda ese votante? ¿Qué le dice ese gobernante a ese votante? Creo que el problema es que la política en Colombia pues tiene muy pocos políticos de opinión. Hoy el reto de una oposición tan pequeña, nosotros somos 13 senadores entre 108. O sea, muy poquitos. Vamos a tener que representar más de 10 millones de colombianos que votaron en contra de Petro, que no votaron por Gustavo Petro, y que hoy sienten unas preocupaciones muy grandes, unas preocupaciones sobre el sistema productivo, amenazado con una reforma tributaria de más de 50 billones de pesos. Para que te des una idea, César, y quienes nos acompañan lo entiendan, la reforma que llevó al paro nacional, que casi destruyen este país, que secuestraron las ciudades, era una reforma de entre 18 y 15 billones de pesos. Imagínense lo que esto significa hablar de 50. Es decir, aquí hay una preocupación muy grande en torno a si ese crecimiento económico que ha tenido Colombia se va a detener y si por el contrario va a haber una salida del capital colombiano y de las multinacionales de Colombia. Senadora, ¿qué pasó en estas elecciones? ¿Por qué el pueblo colombiano ha decidido por primera vez tener y elegir a un gobierno de izquierda, abiertamente de izquierda, en muchas políticas públicas que proponen, de izquierda extrema también? ¿Por qué? Yo creo, César, que este no es el primer gobierno de izquierda que tiene Colombia. Colombia tuvo un gobierno de centro-izquierda en el presidente Santos y ha tenido gobiernos de izquierda, el presidente Samper, el presidente López, por mencionar solamente algunos. Lo que sí es que es la primera vez que Colombia tiene un gobierno de alguien extremo, de alguien que ha empuñado las armas contra otros ciudadanos colombianos y contra la institucionalidad. Y eso, por supuesto, abre una pregunta muy grande. Yo creo, evidentemente, que la reflexión que nosotros tenemos que hacer va en dos sentidos. Primero, que yo creo que la narrativa de la izquierda fue muy convincente en llevar a los colombianos a creer que Colombia está muy mal y que la única alternativa de cambio es la izquierda radical. Ni Colombia está muy mal, ni la única alternativa de cambio son ellos. Pero lo que me parece es que yo creo que este sector político que nosotros representamos dejó de enamorar, porque es un sector político que dejó de hablar de lo que quiere para Colombia. Digamos que aquí hay una situación difícil políticamente y es
Es mucho más fácil prometer que usted va a construir el mundo ideal con una varita mágica de un día para otro que prometer los cambios graduales que supone la política pública seria, responsable para un país. Entonces también creo que la efectividad de las redes sociales, la velocidad que ha ido tomando el mundo le hace creer a la gente en la posibilidad de varitas mágicas. Senadora, ¿cómo reconquistar los corazones de esos votantes que hoy, digamos, están desprotegidos, que encontraban lo que mencionábamos antes en otros líderes políticos oposición, que ya no lo son abiertamente partido de gobierno? Ustedes son 13 miembros del Senado ahorita mismo que abiertamente son oposición a este gobierno. Acaba de mencionar que representan a esos 10 millones de votantes. Pero ¿cómo reconquistarlos cuando en estas elecciones pasadas, pues básicamente no se han alineado a este pensamiento abiertamente? Yo creo que van a ocurrir dos cosas, César. La primera es que cuando tú pasas de simplemente criticar, de hacer paro, de protestar, de decir que todo está mal, hacerte responsable de la solución de los problemas, la izquierda va a tener que descubrir dos cosas. Primero, que las ideas que ellos tienen no son tan buenas y que las ideas que criticaron tanto no eran tan malas. Ese es el primer efecto. Es decir, es muy fácil decir que todo está mal, decir que todo sería distinto si ellos estuvieran, a tener que solucionar hoy los problemas. Entonces va a haber un desgaste propio de la izquierda que dijo mentiras frente a lo que se puede hacer en Colombia. Pero lo segundo es que yo creo que nosotros tenemos que reconquistar a los corazones de los colombianos contándoles qué es lo que se puede hacer. Nadie está diciendo que Colombia sea un país perfecto, César. Este es un país que tiene una profunda desigualdad, que tiene unos problemas de empleo, que tiene unos problemas para los microempresarios es muy difícil. Pero uno no puede decir que el problema de la equidad en Colombia es la distribución de la tierra que pesa el 5 o el 7% del PIB. El problema de la equidad en Colombia es la mala calidad de la educación pública. ¿Por qué no hablamos de los temas que verdaderamente le duelen a los colombianos? ¿Por qué no hablamos de las barreras para que un empresario pequeño pueda salir adelante? De todos los costos que le impone el Estado y que impiden que ese pequeño empresario salga adelante. Yo creo que nosotros tenemos que volver a las cosas prácticas, a hablar de cómo se soluciona el día a día de los colombianos. Senadora, mencione cuáles son esas reformas que considera usted que podría presentar este gobierno que le preocupan. De las que he oído, casi todas me preocupan, César. Arranco por la reforma tributaria. Decía, una reforma tributaria de 50 billones es una reforma tributaria monumental. Yo no veo cómo le pueden exprimir a una economía como la colombiana 50 billones adicionales. ¿Cuál es el efecto de una reforma tributaria de unos impuestos muy altos? Entonces usted dice, no, es que es muy bueno porque usted ponemos los impuestos bien altos, recaudamos mucho y solucionamos el problema de la pobreza. Eso en teoría, pero usted tiene que ponerse también del otro lado. Ese empresario que tiene una empresa en Colombia y que le dicen de aquí a mañana le vamos a doblar los impuestos. ¿El qué piensa? Yo mejor cierro mi empresa, la abro en Panamá, la abro en Ecuador, la abro en Estados Unidos, donde los impuestos son a la mitad. ¿Y qué le queda a Colombia? El desempleo y que ya no tiene esa persona que antes sí estaba contribuyendo. Lo segundo, yo creo que Colombia viene con un crecimiento económico importante que se puede contraer, porque muchas multinacionales, usted ya las oye hoy aquí, César, diciendo, mejor abrimos oficinas en otro país latinoamericano y se maneja Colombia remotamente porque los impuestos los espantan. Entonces, uno tiene que cuidar la economía para poder tener empleo y para poder tener quien pague impuestos y poder solucionar los problemas de pobreza y de desempleo que tiene el país. La reforma agraria tiene el mismo efecto. Cuando usted le dice a la gente es que el Estado va a decidir cuánto tiene que producir su finca, y si usted no cumple lo que yo le estoy diciendo que usted debiera producir, entonces yo le voy a poner unos impuestos elevadísimos para obligarlo a que usted me venda la finca, todo el mundo entiende que lo van a expropiar. Eso es lo que ellos han usado con el término democratizar las tierras. Democratizar las tierras, es que yo le digo cuánto tiene usted que producir. Si usted no produce eso, entonces yo le pongo un impuesto para obligarlo a vendérmela a mí. Y entonces usted me la tiene que vender a un precio irrisorio y además me tiene que pagar el impuesto alto, o sea, se la estoy robando. Yo pregunto, César, si tú fueras un empresario del agro colombiano y oyes esa noticia, pues tú no quieres ni sembrar, ni comprar un tractor, ni invertir en esa tierra porque piensas, de pronto es la mía la que me van a quitar, yo dejo quieto a ver qué pasa. Entonces hoy el agro está paralizado. Vaya al sistema de salud. La izquierda ha sido muy efectiva en decirle a los colombianos, el sistema de salud colombiano es pésimo, no sirve para nada. Y yo no digo que sea perfecto, César, el sistema de salud colombiano tiene efectos, pero cuando usted va y lo compara con todos los países de la región, usted tiene que concluir que Colombia tiene un gran sistema de salud.
Y uno oye la ministra designada hablando de salud y uno se da cuenta que es que no entienden cómo funciona el sistema de salud colombiano. Y están creyendo que que montar un sistema de salud es un tema tan simple como agitar una varita mágica y solucionarlo. Colombia lleva más de 30 años montando un sistema de salud tan robusto como el que tiene. Nosotros tenemos una cobertura, César, del 98%. 99% de los partos en este país son atendidos por personal médico o de enfermería profesional en eso. Nosotros hemos sido pioneros en la América Latina, hemos liderado las vacunaciones y dado por terminado muchísimas de las enfermedades como la polio, como el sarampión. Colombia tiene el menor gasto de bolsillo en salud, es decir, en lo que no gastan los colombianos es en salud de toda América Latina. Y nos vienen a decir que hay que acabar con el sistema. Por Dios, uno tiene que cuidar lo que ha construido. Tema pensional, no es un tema fácil. Claro que todo el mundo quisiera que la gente tuviera más pensiones, César, pero tú no puedes salir a decir que la solución es coger la plata que tenemos ahorrada en unos fondos para metérsela al Estado, donde están todos los políticos corruptos viendo a ver qué se roban. Y cuando te jubiles, ¿quién te va a pagar? Correcto. Senadora, ¿no cree que al Centro Democrático y al partido que te controlaba el poder hasta hace poco, le hizo falta pedagogía con el pueblo de las políticas públicas que pasaron y que a lo mejor la gente no conoce o desconoce todo lo que ustedes han hecho por el pueblo colombiano? Yo creo que sí, yo creo que el presidente Duque hizo muchas cosas buenas, pero tampoco las comunicó. También estuvo la pandemia de por medio, César. La gente en la pandemia se encerró mucho, no habló como con nadie, no hubo un momento como de mucha depresión en toda la población y salimos con la expectativa de que todo cambie. Y a veces uno cree que va a cambiar y no cambia para bien. Yo creo que a Colombia le pasó eso. Creyendo en el cambio, de pronto caminamos para donde no debíamos. Senadora, voy a concluir con esta pregunta. Gustavo Petro, 4 años o quizá más. Esa es una preocupación que tenemos todos, César, porque este país y sus instituciones son capaces de resistir a Gustavo Petro 4 años de presidente, a pesar de que haga muchas locuras, porque finalmente usted puede reconstruir las cosas que queden mal hechas. Pero si se quieren perpetuar en el poder, si como lo han dicho, lo que pretenden es quedarse 12 años y para eso van a usar los mecanismos antidemocráticos que le hemos visto utilizar a la izquierda, que arrancan con modificaciones de la Constitución para debilitar instituciones, para perpetuarse, y utilizar el presupuesto nacional para poner a la sociedad casi que a sueldo para que vote por ellos, de burocratizar el Estado para darle empleo a todo el mundo a cambio de que vote por usted, pues yo creo que para Colombia va a ser muy difícil superar el enorme daño que le pueden hacer. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros en Mega News, le deseo lo mejor y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, César. Feliz de estar con todos en Mega News. Un abrazo. Bueno, como ven, su visión es lo que le espera a Colombia en estos años. Y bueno, nosotros aquí concluimos esta emisión especial desde Bogotá, Colombia. Regresamos al estudio contigo, Samuel. Gracias.